Bienvenidos a la parte 2 del tema de cinemática. Seguiremos viendo los tipos de movimiento que existen. En esta ocasión comenzaremos con la caída libre, que es un movimiento vertical, ya sea ascendente o descendente. Las condiciones son que no se toma en cuenta la resistencia del aire y la aceleración siempre es la misma, es decir, es constante e igual a la aceleración de la gravedad, que se toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Como vimos en la primera parte, los movimientos rectilíneos son sobre el eje X, o sea, un eje horizontal. Y en este caso, en la caída libre, se utiliza el eje Y, o sea, el eje vertical. El movimiento es igual en línea recta, por lo tanto las ecuaciones que se utilizan son las del movimiento rectilíneo uniformemente variable, se utilizan las mismas, pero se sustituye la X por la Y, así como la aceleración por la aceleración de la gravedad. Esas sustituciones son por lo que expliqué anteriormente, que el eje cambia, en vez de ser el horizontal, estamos trabajando en el eje vertical con la aceleración de la gravedad. Ahora los movimientos compuestos, es decir, en dos dimensiones, ocurren cuando los objetos poseen al mismo tiempo dos o más tipos de movimiento. Entre estos están el lanzamiento horizontal, el movimiento de proyectiles y el movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente variado. Comencemos con el movimiento lanzamiento horizontal. Este es un movimiento que se compone de dos movimientos diferentes, el rectilíneo uniforme y el vertical uniformemente variado. Es decir, hay un movimiento en el eje X y otro en el eje Y. La velocidad con respecto al eje X es constante, es siempre la misma, no cambia. Pero la velocidad con respecto al eje Y sí va cambiando y entonces existe una aceleración que es constante e igual a la aceleración de la gravedad. Todo esto con respecto al eje Y. En esta ilustración vemos una bomba que se lanza desde un avión que va en vuelo con un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces vamos a ver que la velocidad del avión es constante, la bomba se lanza y va a tener la velocidad con respecto al eje X y la velocidad con respecto al eje Y. En el eje X la velocidad se mantiene constante y en el eje Y va cambiando con una aceleración constante e igual a la de la gravedad. Las fórmulas que se utilizan para este tipo de movimiento son las que están en este cuadro. Se divide en dos, precisamente como es movimiento en dos dimensiones, se toma en cuenta primero el componente X y aparte se toma en cuenta el componente Y. Como vemos, en la X la velocidad se mantiene constante, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Y en el eje Y la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Y aquí están las fórmulas para velocidad y para posición, que son las que se utilizan para resolver problemas con este movimiento. Para encontrar la velocidad en un punto determinado en el lanzamiento horizontal, supongamos que en este punto queremos encontrar la velocidad. Entonces recordemos que la velocidad es un vector y por lo tanto, para encontrar la velocidad tenemos que hallar la suma de el vector en el eje X y el del eje Y para encontrar la resultante, que sería la velocidad que queremos hallar. Y estas son las fórmulas a utilizar para encontrar entonces la velocidad en cualquier punto a lo largo de la trayectoria del lanzamiento horizontal.